que no me gusta no sabe. No sabe, ¿no? Sí. Enfoca a los dos. Sí. Buenas tardes, señor Moto. Hola. Muchas gracias por concedernos esta oportunidad una vez más para entrevistarlo como un político ecuatoriano de máximo interés social. Nos interesa qué dice Moto, nos interesa quién es Moto, su vida. Esa entrevista es más, quién es Moto, qué es lo que Moto piensa sobre Guinea, cuál es la actualidad política de Guinea actualmente, cuál es el ambiente del Partido del Progreso. Muy importante, algo muy importante es la nueva apertura, una sede del Partido del Progreso, algo histórico que no se había escuchado en el exilio. No sé, hasta aquí no me consta ninguna información que el Partido del Progreso haya tenido un despacho como lo que estamos viendo ahora. Se ve que se ha tenido que... la inversión ha sido grandísima. En esas cosas se va a pasar la entrevista. Empezamos, señor Moto, empezamos la entrevista. ¿Quién es Moto? Usted fue miembro de la primera dictadura que conoce Guinea Ecuatorial, la dictadura de Macías Villoro y de Obiang. Usted fue miembro a nivel, si no me equivoco lo que dice la Wikipedia, si no es falso, si es cierto, usted fue secretario general de Información, según hemos podido ver en la Wikipedia, tanto en el primer gobierno como en el segundo. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son las decisiones que usted tomó como máximo representante de su departamento de información? Bueno, siento que la pregunta ya está hecha. Siento que tengo que efectivamente desmentir, si no a usted, señor periodista, sí a Wikipedia. Porque miente diciendo que yo he sido secretario general de no sé qué. Yo he sido jefe de prensa de la presidencia en tiempo de Macías. Jefe de prensa. Y me parece haberte ya presentado cuál es mi titulación académica. Claro. Soy periodista. Y como periodista fui nombrado jefe de prensa de la presidencia en tiempo de Macías. Y dirigí el diario Ébano, que luego se convirtió en el periódico diario de la República de Guinea Ecuatorial, que la nombró Macías. Yo nunca he sido... Permítame que yo conteste y sigo estoy preguntando. Yo no he sido ni secretario general ni con Macías ni con Obiang. Con Macías fui jefe de prensa y director como periodista del periódico nacional. Con Obiang fui secretario de Estado durante el año y medio que duró mi presencia en el Consejo, en la parte civil del Consejo Militar Supremo. Pero secretario general ni del ministerio, ni un ministerio de Obiang, ni un ministerio de Macías. Secretario general, no. Ahí es donde se equivoca para empezar. Claro, si empezamos diciendo cosas que no son verdad, me dudo mucho que la entrevista va a tener muchas cosas. Entonces, nosotros nos basamos en lo que dice la Wikipedia. Aquí no hemos... cualquier ciudadano que lo sigue puede entrar automáticamente a Wikipedia. Lo que dice de mí. Yo he visto, lo he leído al entrevistar. Aparte de lo que conozco a Severo Moto, cabe que cuando tengo que entrevistarle y que la entrevista sea fluida y precisa sobre su persona, he de echar un ojero a la Wikipedia. La primera pregunta está clara. Nunca he sido secretario general de ningún ministerio ni de una presidencia. Sí he sido jefe de prensa de la presidencia en tiempo de Macías, que por cierto tenía mis problemas. Cada vez escribía un artículo o guardaba información sobre una noticia, me la corregía y además a veces rompía papeles. Jefe de prensa, nunca secretario general. Y con Obiang fui primero director técnico de información y turismo y segundo, al final, secretario de Estado, no secretario general. Esto es lo que por eso estamos con Moto, para que nos cuente quién es y sobre su trayectoria política. Muchas gracias sobre esta pregunta y las respuestas. Usted se dimite en el gobierno de Obiang, si se puede llamar gobierno. Entonces, usted se decide salir de Guinea. ¿Los motivos de la dimisión? ¿Y los motivos de la salida de Guinea? Bueno, yo me dimito, no dimito, simplemente presento mi dimisión a Obiang por razones
muy claras. Es decir, Obiang y yo, ni por preparación, ni por forma de ser, ni por coincidir en la forma de gobernar el país, nunca nos vimos. Ni cuando todavía no era presidente, cuando yo estaba de jefe de prensa de la presidencia, ni siendo presidente. No coincidimos en la forma de dirigir el país y en la forma de pensar. Hubo un detalle muy concreto. Él me llamaba anticomunista. Celebró una reunión en la que me llamó anticomunista, diciendo que yo no quería ver a los rusos, y una serie de cosas, por no decir chorradas que se usa tanto. Sí. Bueno, pues me mandó presentar mi dimisión. Sí. Y yo no duré ni un segundo. Se la presenté. Empecé a prepararme para marcharme del país. Muchas gracias por la respuesta. Entonces, usted regresa a Guinea antes de en el principio de los 90, me consta que usted se fue a Guinea, no sé concretamente para qué, pero lo que tengo muy claro es que en el inicio de los años 90, cuando se abre el multipartidismo, usted regresa a Guinea a legalizar su partido. Yo la verdad no sé si regreso cuando se inicia el multipartidismo o cuando regreso es cuando se inicia el multipartidismo. Bueno, cuando hay la idea. Vamos a ver. Cuando ya hay... Haga usted la pregunta, si déjeme contestar. Y cuando ya me deje... Aún he terminado la pregunta. Déjame terminarla. ¿Cuáles son las previas condiciones para que usted regresase a Guinea en los inicios de los 90? Esta es la pregunta. Te voy a contar casi un secreto. Sí. A finales de los 90, sí, viaja a Guinea Ecuatorial el presidente Felipe González. Sí. De la Moncloa me preguntan si la oposición, a mí me preguntan si la oposición está dispuesta a que se ofrezca a Obiang dinero para que se retire. 91. Sí. 1991. Y yo acepto. Y les digo, pues muy bien, llévenle, a lo mejor les parezca, y páganle lo que quieran pagarle. Me lo pidieron, me lo preguntaron en la Moncloa, a mí, Severo Moto. Bueno, yo les dije, sí, páganle lo que sea, que se retire y llévenle donde quieran llevarle. Parece que Felipe González viajó, volvió, nos recibió la oposición en la Moncloa y nos contó cuál fue el clima que estuvo con Obiang. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Nos propone ir a Guinea Ecuatorial, lo cual significaba que el camino estaba más o menos abierto, sí, a través de las palabras de don Felipe González. Y yo, que esa ya fue la segunda vez, porque la primera vez que viajo a Guinea para presentar el Partido del Progreso fue el día 5 de junio de 1988. Fue la primera vez. Y fui porque al fundar el partido en el 83 tenía muy poco sentido seguir en España con la actividad política. Había que llevar el partido a Guinea Ecuatorial. Y 5 meses después de fundar el Partido del Progreso en España, lo trasladé a Guinea. Fue el primer viaje. Eso supuso mucho trabajo. Internacional Demócrata Cristiana, gobierno español absolutamente implicado, otros partidos amigos de la democracia cristiana hicieron posible que yo fuera a Guinea, acompañado por el secretario secretario internacional de la democracia cristiana, sí, André Luis, y fui a Guinea y afortunadamente no me pasó nada. Se me negó la legalización del Partido del Progreso porque todavía no era tiempo para el multipartidismo. Sí. Y cuando se abre el camino hacia el multipartidismo, ¿usted regresa otra vez a Guinea? Regreso por segunda vez el día 2 de mayo de 1992, después de que don Felipe González nos dijera, por favor, podéis ir a Guinea Ecuatorial, si vais de comienzo unos 6 personas y si no, pues vais 12 dentro de lo que es la oposición. Sí. Esto significaba que de alguna manera se comprometía a proteger nuestro viaje a Guinea Ecuatorial. Sí. Porque sabía que estábamos en el exilio. ¿Ustedes pidieron unas previas condiciones? Claro. Las condiciones, ¿cuáles son? ¿Qué condiciones puedes pedir por encima de la palabra de todo un presidente del gobierno español? ¿Qué condiciones? Protección. Protección. ¿Y hubo protección? Yo creo que sí. ¿Y que haya una apertura real democrática? En el 92, sí, la hubo,
Pregunto si se inició el multipartidismo, entonces... Se inició, pero no fue... Pregúntame sobre la respuesta de Obiang, no sobre lo que hicimos nosotros, ni sobre lo que dijo Felipe González. Felipe González viajó a Guinea. Sí. Cuando nos recibió en la Moncloa dijo, en este momento que estoy hablando con nosotros, Obiang sabe que lo estoy recibiendo. Sí. Y por eso hago esa propuesta. Esto significaba que a no ser que uno dude hasta de sí mismo, es decir, el presidente ha hecho este viaje, a mí, que me habían consultado si yo estaba dispuesto a que el presidente ofreciera su salida pacífica, sí. Yo lo acepté. Yo, sí, con el pueblo Felipe González, yo pensé que efectivamente esa propuesta del presidente tenía todas las trazas de ser algo serio. Y pude viajar a Guinea y no me mataron. Pero la intención es que... Entonces yo me estaba preguntando si yo exigí condiciones. Sí, hubo uno que le dijo, no, primero pónganos usted 5 millones a cada miembro, un pasaporte diplomático y un avión particular. Hombre, yo no fui capaz de preguntar, pero por ejemplo, el que dirigía... ¿Usted pidió algo parecido a un gobierno de transición democrática? ¿Dónde? En el país, si se podía ver desde un principio un gobierno de transición democrática, porque si un dictador acepta que ustedes pueden regresar a Guinea, no es tan fiable. Usted ya sabía que había un dictador. Yo hice mal ir a Guinea entonces. Entonces, debería que haber una garantía. Sirvió de algo ir a Guinea. Que podría ser un gobierno de transición. La entrevista está perdiendo sentido. Yo entrevisto lo que le interesa al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo guineoecuatoriano. ¿Seguro? A la audiencia. ¿Yo qué contesto? ¿Lo que le interesa a quién? ¿A mí? ¿O a bueno, quiero que usted también responda. La frase, el pueblo quiere saber. La gente quiere saber. Y dice uno, pues es de periodistas nuevos. Yo no aprendí tanto. Yo hice periodismo, entonces, no aprendí tanto. No vamos a hacer la pregunta. Tiempo, yo le contesto. Se ha quejado desde el principio. Si es un diálogo, no aburramos a la gente con sí. Entonces vamos a hacer, ya he escuchado la respuesta y está bien. Sí, pero cuando contestas, la gente puede perder la respuesta. Bueno, entonces está bien. La gente espero que haya entendido lo que ha dicho Motos y ha respondido la pregunta que se le ha hecho. Esto ya... Yo me fui de Felipe González y fui a Guinea. Sí. Y fui a Guinea y se abrió el multipartidismo. Y ayudé a muchos partidos a que fueran legalizados. Sí. Yo no quiero hablar de mí porque cuanto más hable de mí, más odio consigo de mucha gente. Sí. Así que pregunta y respuesta. Vamos a hablar de ti, de usted ahora mismo. ¿De usted o de ti? De usted. Podemos, no sé si puedo meter. A veces no digo. Pero no me haga usted. Tú usted, yo me entiendo. ¿Con qué talante tengo que responderte? Si de respeto mutuo. Bueno, el hablar de tú o de usted no es ni falta de respeto ni respeto. ¿Es de qué? De no saber hacerlo. No, tampoco. Como si me llamas de. No me puedo decir. Tú sabes. No significa nada. Ahora, usted sabe, sí, pero usted sabe, no. Vamos a seguir con la entrevista. Siento ser primero maestro de primera enseñanza, sí, periodista. Vamos a concentrarnos con calma y con tranquilidad. Vamos a concentrarnos en lo que es la entrevista y apartarnos las equivocaciones que son a veces poco son de un periodista. Son naturales. Usted fue encarcelado tanto en el primer gobierno, no sé si se puede llamar gobierno, a veces me equivoco, y en el segundo gobierno de Guinea Ecuatorial. O sea, en la primera dictadura de Macías y en la segunda. En la primera también, vamos a ver. La primera dictadura de Macías, ¿cuál fue la segunda? Bueno, la primera dictadura liderada por Macías y la segunda liderada por Obiang. Usted fue encarcelado en ambas dictaduras, ¿no? Sí, sí. ¿Y los motivos? El motivo es sencillo. Yo pertenecía a eso que llamaban en Guinea, esa clase de gente. Sí. ¿Sabe qué significa en Guinea esta clase de gente? En el régimen de Obiang y de Macías. Yo solo pregunto, no sé. Haber estudiado. Sigamos. Bueno, pues usted se le secuestra en 2005. Y luego se le libera no sé cuánto tiempo después, usted lo sabe con exactitud. ¿Usted hizo alguna denuncia después?
hasta el día de hoy se conoce los autores intelectuales del secuestro. Pues a los que me llevaron a Croacia, luego me denunciaron porque dijeron que yo había dicho falsedades sobre el tema del secuestro. Eso, cuando yo llego de Croacia y me llevan a los tribunales, aquí en la calle María de Molina. Entonces, el juez dijo lo siguiente: lo que ha sucedido con este señor es cierto. La denuncia que habéis hecho contra él es nula. Y a mí me dijo: señor, denuncie usted lo que le ha pasado. Eso tendrá más eficacia que lo que han hecho contigo. Yo le dije simplemente: no tengo dinero para pagar abogados para ese tema. Por lo tanto, no presenté denuncia. Pero sí hablé en una rueda de prensa, hablé claramente lo que había sucedido. Entonces, a partir de ahí, la segunda pregunta es, primero fue si yo denuncié. Si denunció, No a día de denunció. hoy No se denunció. conoce o hay algún indicio de los autores materiales del aquel secuestro. Todos los factores están escritos, están apareciendo. Bueno, pues podemos suponer que fue Usted por ahí. como hace años atrás hubo un tiroteo en Londres, se lo atribuyó bien, y luego los que quisieron investigaron y encontraron que por lo mucho que fue en contra de un opositor en el exilio, no fue bien el autor material de aquel tiroteo, sino que fue por ajuste de cuentas. Lo mismo puede pasar en cualquier... Es solamente para... Usted quiere que le diga los autores intelectuales, no sé cómo lo dice. Sí, autores intelectuales, los que lo organizaron y encargaron a los secuestradores, a los que se le llevó alguna hostia. Me los tengo todos en memoria. Bueno, Evidentemente, como esto no es un juicio, pues no voy a decir eso los nombres. no es solamente... Pues pasamos a la siguiente pregunta. Sí, Sí los hay, pero no se lo voy a decir. no se va a decir. Bueno, a usted se le ha relacionado siempre con el intento o golpe de Estado fallido de 2004, Sí, que fue llevado a cabo por Simón Mann sí. y Nick Dutoit, no sé si pronuncio bien. ¿Qué puede decir al respecto? Y también, se forma en el mismo año, ¿Cómo? en el mismo año, ¿Cuál? en el mismo año del intento del golpe de Estado en Guinea, se forma en España un gobierno en el exilio. ¿Cuántas preguntas me quiere hacer a la vez? Es una pregunta doble. Larga. Doble. Andable. Una pregunta doble. A usted le relacionan con el intento de golpe de Estado de 2004. Y en este mismo año, no sé si un poco antes, Otro se golpe. se forma un gobierno en el exilio. La pregunta es, ¿ese gobierno es para... Sí, yo creo que usted viene muy poco preparado para una No, entrevista. no, yo vengo de lo que de lo que he preparado, Bueno, vamos a tomarlo con un poco de WhatsApp, ¿no? con un poco de WhatsApp. Sí. A usted le relacionan Sí, me relaciono con un golpe de Estado. Con un golpe de y Estado. después formo gobierno. antes de ese golpe de Estado, Sí. de ese intento golpista. ¿Toma? ¿En cuál toma? No sé si me explico bien. Pues procura explicar, si me conteste yo me vuelvo loco. Bueno, hay que prestar mucha atención y poca nerviosidad. No estamos en un debate, estamos en una entrevista Eso es donde lo que yo hago... yo pensaba que me venía a entrevistar y no a debatir. No, donde yo hago preguntas y usted responde. ¿En qué facultad hizo el periodismo? Bueno, yo no respondo, yo vengo a entrevistar. No, porque quiero saber, porque Bueno, entonces, yo vengo cuando quiera, usted como periodista, cuando quiera entrevistarme, prepare una entrevista y con mucho gusto. No me voy a permitir ese lujo. Bueno, pues Bueno, entonces vamos a hablar. En 2004, 2004. un intento de golpe de Estado, se lo relacionan con Moto. Muy antes de este intento de golpe de Estado, se forma en España un gobierno en el exilio, en el que Severo Moto es el presidente. La pregunta es, ¿ese gobierno era para cubrir un vacío de poder en Guinea Ecuatorial? ¿O era solamente para, bueno, en el exilio tenemos que tener un gobierno, ya que hay uno en Guinea? ¿Ha habido alguna otra vez que ha habido un gobierno en el exilio?
en el mundo. Y yo no respondo, yo pregunto, señor Moto. Bueno, pues como tantos como ha habido en el mundo, Sí. nosotros fundamos y creamos un gobierno en el exilio, preparados para cualquier eventualidad que hubiera, presentarnos a Guinea Ecuatorial. No era para cubrir un vacío de poder. Si es en el exilio, es evidente que no tiene la dimensión de lo que pudiera ser un gobierno en Guinea. Una vez llegados a Guinea Ecuatorial, si no había ningún problema, ese gobierno prácticamente desaparecía porque nos sometíamos a las elecciones. Entonces era un gobierno, era una demostración de fuerza como una alternativa preparada desde el exilio y con valores que evidentemente no tienen nada que ver ni parecerse con lo que en Guinea estaba sosteniendo. No fue posible llegar a Guinea Ecuatorial con este gobierno, por lo tanto el gobierno se quedó donde está, porque nadie lo ha abolido, nadie lo ha roto, nadie lo ha despreciado siquiera. ¿Todos los miembros siguen integrados en el gobierno del exilio? Todos los que fueron... Sí, lo que es gobierno en el exilio, ninguno ha sido infiel. ¿Y qué importancia tiene un gobierno en el exilio, señor Moto? ¿Y qué papel desempeña? ¿Cuál? Un gobierno en el exilio, ¿qué papel desempeña? El de ser una alternativa. El de ser una alternativa. Sí. Solo esa mención, una alternativa. No desempeña un papel concreto dentro de donde está. ¿Un papel concreto? Sí, un papel... Un papel concreto, ¿no? Un papel concreto para ser más... Sí. Bueno, eso Ya he es... dicho que lo vamos a tomar un poco a fuerza. Un papel concreto desempeña... un un papel concreto desempeña un gobierno en el exilio. Un papel... Sí, debe ser una alternativa. Debe ser una alternativa. Sí, y la pregunta, el por qué mencionó antes... Esa misma pregunta a veces la está repitiendo, es que no la tiene clara, ¿eh? Pues no, la respuesta es la que no tengo clara. Porque es que si la pregunta no es clara, ¿cómo va a ser clara la respuesta? Periodista. La pregunta, señor Moto, la pregunta es clara. ¿Cuál? Hablo de un golpe de Estado. Sí. Y hablo de un gobierno antes del intento de golpe de Estado. Bueno. Entonces, ¿no hay relación en las dos cosas? ¿Se forma un gobierno antes de un intento de golpe de Estado? Sí. ¿Qué podemos decir? Quiero que señor Moto nos diga, ese gobierno fue para... ¿Qué hizo este gobierno para el golpe de Estado? ¿Qué es lo que hizo? No respondo, usted tiene que responderme. Es que hace las preguntas de tal manera... Tiene que responder a la hace opinión preguntas pública. tan pobres, y perdona que te trate como colega periodista, ¿no? Sí. Colega periodista, sí, yo lo soy. Las calificaciones a mí me da igual. Lo que me interesa es que... A mí lo que me interesa es que me preguntes... El programa... No me preguntes del periodista, no nuestro programa... Ni fue ni de debate, ni activista, Señor Moto. Sí, así lo sé con la pregunta. Desprecios aparte. No, si yo no te desprecio, no te voy a despreciar. Nuestro programa se llama El Político responde al ciudadano. ¿Cuál es la empresa? No respondo, es lo que he dicho. Usted quiero que me responda a todas las preguntas que he aceptado, porque esa entrevista... ¿Puedo dejar de responder lo mismo que usted? Bueno, y yo no vengo para responder, yo vengo para preguntar. Yo no estoy para responder lo que no entiendo. Bueno, lo que no entiende me dice que no lo entiendo y no lo respondo. Más. Señor Moto, hace aproximadamente 2 años usted fue condenado en Guinea por otro intento de golpe de Estado en 2017. Sí. 11 años de prisión. Sí. Y hace aproximadamente 1 mes o 2 meses que un miembro importante de PP publicó: el Partido del Progreso retorna a Guinea y participará en las próximas elecciones. Señor Moto, queremos saber cuándo el Partido del Progreso, si la información es cierta, cuándo regresa a Guinea. ¿Hay una fecha concreta? La información es absolutamente falsa, como casi todo lo que está diciendo usted. De imaginación. Yo pregunto. De imaginación. No, en Guinea hubo un intento de golpe de Estado. Sí. Es lo que dice. En Un intento 2004. de golpe de Estado. Y ahora, es la información que existe. La otra pregunta es: ¿Severo Moto va a volver a Guinea? La misma pregunta, y volveremos al golpe de Estado. La información la publica Muti, ¿Y? responsable de seguridad. ¿Y? Por eso quiero saber si la información es cierta. Señor Moto, no vengo aquí a hacer un debate, sino que a preguntar. ¿Cómo me vas a decir que no viene aquí a hacer un debate si cada vez que yo hablo me contestas? Entonces, aquí estamos, por eso le he llamado una bromita, estamos haciendo. No es una entrevista, ¿eh? Una entrevista. No, empecemos con que no es una entrevista.
es una chorrada. Perdona que lo llame así, porque yo como periodista, y usted no sé dónde usted es periodista, también como yo, estamos haciendo una chorradita. Eso no es una entrevista seria. Es una especie de ni siquiera de debate, sino de ver, voy a ver a este señor, a ver qué dice, a ver si cae en alguna historia de las que me dicen, que cuentan. Y entonces, esa entrevista yo no la publicaría, porque primero desprestigia al periodista y de alguna manera me preguntará la gente, pero ¿qué es lo que se ha hecho ahí? ¿Una entrevista? ¿Cuál es la empresa que me está entrevistando? Si queremos que sí. ¿Hay empresa para...? No, me dice usted que no hay. Yo me voy a permitir el lujo de que, sin ser empresa, porque me parece que hay una especie de medio que se llama Radio Maputo, Radio no sé qué. ¿Cuál es digamos, la empresa? Vamos a llamarlo así. El político responde al ciudadano. ¿Sí? Así se llama la empresa. Bueno, bonito. Me parece que no es la primera entrevista que tenemos con el señor Moto. El político responde al ciudadano. Usted lo sabe porque le envió todas esas preguntas. Pues entonces usted las tiene. Estoy respondiendo al ciudadano. Al ciudadano. Bueno, pues le voy a hacer una propuesta. Le voy a hacer una propuesta sencilla. Sí. Yo estoy dispuesto a celebrar una conferencia. Sí. ¿Una conferencia? ¿Usted quiere seguir con la entrevista o no? No, porque me parece absolutamente absurda. No me pregunta nada y cuando respondo no me escucha. No hacemos nada. Estamos jugando, chicos. Lo que veo... ¿Pero qué quiere que le diga después de ver lo que yo estoy viendo, vivir y lo que estoy viviendo? Esto no es una entrevista. Esto es un jueguecito. Voy a ver a este señor a ver si le cazo. No me vas a cazar. ¿Por qué? No es la intención, señor Moto. Me parece que es un jueguecito. El molde va a dar. A mí me lleva muchísimo de Vamos a dejar esa pregunta. Si quieren que sigamos, podemos continuar con las siguientes preguntas. No, perdón, que le he preguntado. Señor Moto, esa entrevista, lo que hace parecer que no haya seriedad, esa entrevista fue enviada hace aproximadamente una semana. Sí, por eso después de leerla, por eso la he tomado como la estoy tomando. ¿Y usted lo aceptó? Sí, claro, ¿cómo lo va a aceptar? Entonces, usted no hay nada aquí que no haya sabido con anterioridad. Claro. Entonces, en lo de tres yo no sabía que era un debate. No es un debate. Es una charla como la que estamos teniendo. Usted me ha dicho que estamos cerca de 2 horas, ¿no? Cuando la respuesta es de desprecio, me parece que Moto está haciendo cachondeo con el pueblo, porque se le está viendo... ¿Qué pueblo? ¿Contigo? No, con pueblo. A usted se le está viendo ahora. Se está grabando en directo. Ni siquiera miro al pueblo porque sé que... Entonces, este es un debate, el pueblo puede escuchar, pero no hace falta que le mire. Vale. Entonces, quiero continuar con la entrevista, señor Moto. Sí, tenemos 2 horas, no, me ha dicho 2 o 3 horas. Sin cachondeo, si quiere cachondear, estamos en el Partido del Progreso, es usted, es tu elección. Y a mí vengo solamente para entrevistar lo que usted ha aceptado. No, esto tiene que ser más serio. Tenemos que centrarnos en los temas actuales, por ejemplo. Lo que me ha propuesto su hijo. No, un momento, no. Mi hijo... Me ha propuesto, por eso porque me ha propuesto una pregunta que tengo que hacer. Su hijo no dirige mi programa, lo dirijo yo. Que lo publico en las redes sociales, que es de mi programa. Yo soy activista. ¿Eres activista? Yo hago periodismo de activismo. No voy a hacer periodismo. Eres conveniente, ¿no? Estoy entrevistando a un señor con chaquetas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que a usted le envíe esa entrevista y sabe... Que sí, que te lo digo, por eso te he recibido. Por eso te he recibido y estamos intentando contestarte dignamente. Bueno, pero las preguntas que haces son de auténtica chorrada. Seguimos, eso es lo que hace. Si me dice una pregunta que he aceptado que son chorradas, entonces usted ha aceptado para crear un teatro. A mí voy a entrevistar a una persona, por más tonta que fuera. Sí. Y resultase así la entrevista, yo corto y me voy con mis papeles. No puedo contar porque si usted se levanta, la entrevista se acaba. Yo no me voy a... Me atrevo en el... Que se tiene que levantar porque yo me daría cuenta de que es una chorrada lo que debería hacer. Me acuerdo en el palacio de Maduro. Maduro, el presidente el presidente de Venezuela, Maduro, ¿no sabe quién es? Nicolás Maduro, ¿no sabe quién es? Está Maduro el hombre. Maduro
Nicolás Maduro no sabe quién es. ¿Ni quién? Nicolás Maduro. Ah, Colás. Nicolás Maduro no sabe quién es. Vamos a jugar. Yo seguí una entrevista, un periodista le viene a entrevistar en su palacio y Maduro está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora entre usted y yo. Maduro se levanta y dice que esta entrevista es una chorrada y se levanta y se cortó la entrevista. Y ese es el consejo que me das. No, yo no voy a permitir el lujo de despreciar. Bueno, el desprecio ya está. Además, me desprecia si se levanta usted porque ve que esa entrevista no tiene sentido, yo le respetaré, pero yo no voy a despreciar a un periodista levantándome. No sería que yo soy un cobarde. Bueno, voy a hacer al periodista. Voy a hacer una colega. Voy a hacer ahora una pregunta muy importante sobre el Partido del Progreso. Voy a hacer la pregunta, la voy a leer tal como se lo envíe y usted me la va a responder para que escuche al pueblo qué dice Moto al respecto. En agosto de 2020, usted se dimite como presidente de PP. Se habla de una dimisión irrevocable. Meses más tarde, usted se aparece. Se rehace con el partido. ¿Se puede saber los motivos de la dimisión? ¿Y por qué se retrocedió? ¿Y por qué se vuelve a hacerse con el partido? Señor Moto. ¿Puedo responder ya? ¿O debatir sobre la pregunta? La pregunta es debate o... Usted responde. Yo he hecho la respuesta, yo he hecho la pregunta. En agosto del año pasado. 2020, mejor dicho. Sí. 2020. Bueno, pues yo no sé si conoce usted el Partido del Progreso. No sé si lo conoce. Entonces, si no lo conoce, es muy difícil que entre yo en las interioridades de lo que es el Partido del Progreso. Es muy difícil. Pero el Partido del Progreso, después de 38 años bajo mi dirección, evidentemente han entrado gente en el partido de diferente manera, incluso españoles. Porque el partido nació entre dos españoles y dos guineanos. Y españoles en el partido nunca han tenido ningún problema con el Partido del Progreso. Entró uno y jugó a demostrar que es español. Yo no quiero hablar de colores. Y se propuso acabar conmigo en el Partido del Progreso. Un tal Juan Cuevas. Se mete en el partido, apuesta por demostrar que nadie se ríe ante él, porque de pronto crea un grupo dentro del Partido del Progreso que lidera él a base de pagar, no sé cómo se podría llamar, a los que se asumaban a su grupo. Yo me di cuenta del tema. Yo, que además de ser periodista y maestro de primera enseñanza, he sido seminarista. En el seminario, cuando aparece un grupillo dentro de lo que es el común del seminario, se les expulsa. Yo vi este grupillo en el partido liderado por Juan Cuevas y yo dije, él y aquellos que se sumaron a él. Y yo pasé por los pasos que normalmente se dan, que son, cuando veo esto, lo comento varias veces en el consejo de la comisión permanente, en la reunión todas las semanas, no hay reacción. De pronto, viviendo esa tragedia dentro del partido, aparece el proyecto de Toledo, el proyecto del proceso de transición para Guinea Ecuatorial, que yo fui parte clave en la elaboración, con asesores, evidentemente, con asesores de la elaboración del proyecto de transición pacífica para Guinea Ecuatorial. Este proceso lo presento yo a 3 organizaciones de peso internacional. Cuando sigue un poco los pasos, se consigue que vengan 4 partidos desde Guinea Ecuatorial, partidos de oposición, a asistir a la reunión de presentación de este proyecto. 4 vienen de Guinea y 4 partidos de aquí, entre ellos el Partido del Progreso. A la hora de celebrarse esta primera reunión, se me comunica que yo no debo asistir a esta primera reunión de 8 partidos, para hablar de un tema que fui yo el que lo presentó y lo puse en la mesa de esas 3 organizaciones. Yo dije, muy bien, me parece muy bien, me pongo de lado porque ya tengo ahí al vicepresidente del partido para que lleve ese proceso, ese camino.
y me puse de lado. Me pongo de lado y les digo, es absolutamente necesario que este paso que doy entre 9 personas de un partido político como el Partido del Progreso, como mínimo el Consejo Geográfico de España tiene que enterarse de esta decisión. Juan Cuevas dice que no hacía falta esta reunión. Mientras estamos esperando efectivamente que se produjera esta reunión del Consejo Geográfico, se presenta el vicepresidente en una segunda reunión diciendo que ya era el candidato para la presidencia, porque yo me había puesto de lado. Me había puesto de lado para este tema de Toledo. Se presenta como candidato para la presidencia. La comisión permanente vuelve a decir que no, porque estábamos esperando el Consejo Geográfico. Con Cuevas y Armengol dicen que no, que sigan adelante, que sigan presentando la candidatura. La tragedia más gorda que yo viví en ese momento es cuando don Armengol dice: Obiang es el que ha mandado que deje de ser presidente. ¿Obiang es el que ha mandado que yo deje de ser presidente del Partido del Progreso? No, es que dijiste que es que había dimitido, que ya como has dimitido, has hecho muy bien, has dejado... En un momento, yo me he puesto de lado para que este tema funcione de Toledo. Pero que Obiang sea el que pida que yo deje la presidencia del partido, y encima aparecen estos dos señores. El resto de la comisión permanente no dice nada, y sale uno y dice, bueno, pues hagámosle presidente interino. Al día siguiente, Juan Cuevas publica en el Confidencial: Armengol ha sido elegido presidente del Partido del Progreso. ¿Ves qué cúmulo de... Yo no le voy a decir la palabra, pero qué cúmulo no quiero decir la palabrota. ¿Cómo se puede utilizar la confianza que deposito en sus manos y en la comunidad internacional que llevaba este asunto? Lo utilizan para decir, bueno, pues como es generoso, se ha portado bien, está cumpliendo con nuestro propósito de alejarle. Bueno, pues ahora no se consulta ni al Consejo Geográfico, ya no digamos a Guinea Ecuatorial, de donde es el Partido del Progreso. Sí. Eso de que Obiang ordenó que se me echara del partido como presidente, ¿te parece normal o anormal que yo, Severo Moto, fundador y presidente del Partido del Progreso, me quede parado? Lo mínimo que hice es poner la prueba. Consejo Geográfico. Y el Consejo Geográfico expulsó tanto a Juan Cuevas como a Armengol y al resto que se sumaron a su proyecto de echarme. Para ellos era echarme del partido, porque al minuto siguiente ninguno de ellos ha sido capaz de llamarme. Es más, he oído algo así como que ya no existe reconciliación. El resultado del Consejo Geográfico es el que hoy hace que el Partido del Progreso continúe. Porque si nos hubiéramos achantado, hubiéramos entregado el partido en otras manos, dos cosas. Una, como su propósito de siempre es no ir a Guinea Ecuatorial porque el Partido del Progreso está en España, una falacia, una gran mentira. Dos, ir a Guinea Ecuatorial y entregarse a las manos del gobierno, porque eso nunca lo haría Severo Moto. Y Severo Moto decidió retomar el Partido del Progreso, que además fundó. Y se celebró un Consejo Geográfico. Ya veremos si llegamos todos a Guinea, a ver quién gana las elecciones. Señor Moto, hablar de las elecciones de una dictadura... Yo tengo derecho a hablarme, Una pregunta a referencia a su respuesta. ¿Existen dos facciones del Partido del Progreso? Te voy a decir una cosa. ¿Tú conoces a una persona que se llama Tomás Bochecú? Me suena el nombre. ¿Te suena el nombre? Sí. Fue el primero que creó la primera, eso que llaman facción en el partido. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues se celebraron las elecciones del 90 y... me parece que fue el 93. No, legislativas. Entonces, la comunidad internacional participó en el juego para ayudar. El gobierno de Obiang presentó la facción Bochecú. La comunidad internacional dijo, de facciones nada, partido.
y desapareció Huecheco no solo como facción, sino incluso que era vicepresidente del Partido del Progreso desapareció. Pero podría suceder lo mismo a eso que tú llamas facción. El Partido del Progreso, que yo sepa, no existe, no tiene ninguna facción. Y la parte expulsada que ahora están se busque, actuando que se busque la vida. como partidos. Usted me ha dicho que no existe facciones. Hay un solo Partido del Progreso. Que yo sepa, sí. Hace aproximadamente un mes, le voy a decir un nombre concreto de un militante del Partido del Progreso, Rigoberto Abaga. Le pregunté, ¿hay dos facciones del Partido del Progreso? Me dijo que sí. Ah, ya está, ya hay facciones. Bueno, no sé, solo pregunto. Bueno, entonces, ¿por qué me preguntas? Para saber, con exactitud. Pues ya lo sabe, que no hay facción. No, dijo que sí, que actualmente hay dos facciones de Partido del Progreso. Y prefieres que haya dos facciones. Eso te va No, yo no sé con eso que lo que yo digo. No, yo solo pregunto, aún no hizo la valoración. Y yo respondo, y ahí acabado. Tú preguntas, yo respondo. Pues No, claro, que cada vez que yo respondo, continúas y intentas hacer que yo miento. Lo que yo no voy a hacer nunca es mentir. No, lo que he hecho Alguien puede venir a hacer preguntas con una mentira como base. No. Adelante. No, estoy hablando de una entrevista que hice yo. Sí, sí. Pregunté a un militante de PP, ¿existen dos facciones? Me dijo que sí. Y entonces, ¿cuál te dijo? No vengo a ¿Tú te acuerdas? Esa pregunta fuera. Adelante. Una liderada por Severo Moto y otra liderada por ¿Por Juan Cuevas? Por Amigor. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, mira. Señor Moto, vamos a... La comunidad internacional ya dirá la última palabra, como sucedió con Huecheco, como sucedió con Donato, como sucedió con Azlá y como ha sucedido con tantos que han querido hacer del Partido del Progreso un jueguecito. Vamos con la 10ª pregunta. Ya son 10, sí. Son 10. Y todavía me quedan dos ¿Usted lo horas. sabe? 2 horas. No, aún le queda lo que haga A falta. usted le dé la gana. Lo que haga falta. Mis preguntas son muy escuetas y voy a Señor ser, periodista, sepa usted que yo... y voy siendo Sepa más usted que yo escueto. estoy en una oficina donde trabajamos. Sí. Que toca usted un día para hacer una entrevista, todo un día. Estamos hablando de cuánto tiempo. Parece una bromita, ¿eh? Señor Moto, No, estamos hablando de cuánto tiempo. No es una pregunta, es una... Estamos hablando de cuánto tiempo. Yo estoy en mi oficina y tengo que trabajar, pero dedicar todo un día a una entrevista y debatir sobre algo que no tiene la más mínima consistencia o facción, no sé qué, inventando términos. ¿No? Adelante. Señor Moto, aún no estoy debatiendo. Hago preguntas y usted crea debate. Hago preguntas y usted crea debates. Vale. Señor Moto, la pregunta va a ser muy escueta. Sí. Actualmente todos conocemos, los que estamos informados sobre la situación de Guinea, que el país está tal como lo sabemos usted y yo. Si actualmente Pepe llegase al poder, ¿cuáles serían las medidas que tomaría a nivel económico, social, político, cultural para levantar el país? El nivel humano primero prohibiría la mentira. Por ley, además. Por ley, en mi primer trabajo, hacer todo lo posible, el tiempo que haga falta, por establecer un imperio de la ley en Guinea Ecuatorial. Eso que tanto miedo tiene la gente que les ha contagiado bien. El imperio de la ley. Porque sin imperio de la ley, yo no voy a Guinea a dirigir el país. Y lo que es un proyecto, tienes aquí el Cademecum, donde se habla de economía, se habla de sociedad, se habla de política, se habla pues de todo lo que se pone a hacer un país. Medidas concretas, señor Moto, 1, 2, 3, 4, medidas concretas. Pues ya me he dicho, pero el establecimiento del imperio de la ley. Habla de prohibición. Eso es base. Habla de prohibición. ¿Habla de qué? Ha hablado de prohibición, que prohibiría las mentiras, Sí, por ley. que nadie puede mentir. No. ¿Qué ocurriría si alguien mintiese? Hombre, pues las consecuencias de la ley las solucionaría. ¿O también tienes miedo a la ley? Bueno, No crees en la ley, no, hablo en la capacidad de la ley. No, bueno, hablo de... No respondo. No te dudas que si se establece el imperio de la ley, Sí. lo que no puede prevalecer en un país es la mentira. Lo que estamos sobre la falsedad no hacemos El nada. lenguaje parece un poco más... No. Yo cuando llegué a Guinea Ecuatorial, Sí. en el año 92, abrimos la sede de la calle Nigeria,
en el frontispicio, bueno, nada más entrar en la sala, había un gran cartel que ponía 92, en 1992, prohibida la mentira. Yo no sé si usted como gran periodista y estudioso de la situación... Gracias por llamarme gran periodista. Bueno, como gran periodista, me habrá tomado cuenta de lo que hace la mentira en Guinea Ecuatorial. Yo tengo un compañero en Guinea que vive en Guinea, que lleva unos cuantos días denunciando el clima de mentira que se ha creído en Guinea. ¿Sabes? Al actual alcalde de Mongomo me dijo así sinceramente, cuando estuvo uno en un tiempo aquí, señor Moto, si usted quiere vivir en Guinea, tiene que disimular. Disimular es, si quieres, el inicio de la mentira, de la falsedad y de lo que Juan Cuevas, por ejemplo, dice, manipulación. La mentira está machacando a este país y el imperio de la ley va a tener que jugar. No se puede, yo no puedo decir que nadie va a mentir, pero el que miente, y sobre todo, vamos a ver, si tiene esa autoridad, no hacemos país. Vamos a empezar por ahí, por evitar la mentira, porque si yo entro con la mentira, este libro no se podría aplicar. Este libro es el alma del Partido del Progreso, su proyecto y lo que es la gran promesa para el pueblo guineano, el Vademécum del Partido del Progreso. Ponerlo en marcha, yo comprendo que este país, después de tantas matanzas, tanto en tiempo de demasiadísima hora, ha perdido mucha gente y sobre todo muchos valores. Y para edificar un país, si no hay valores, es mejor ni siquiera intentarlo, porque vamos a estar sobre la mentira. Periodistas que no lo son, doctores que no lo son. Mira, justamente me ha llegado un mensaje de los estudios que hacen los guineanos en Sudáfrica. Y como es Sudáfrica, mucho... No soy periodista. ¿Me deja contestar? Profesional. Ah, ¿usted no es periodista? Sí, le estoy respondiendo. Perdón, yo no sabía. Usted lo sabe, usted me conoce bien. Hace entrevistas. Hago entrevista. No es la primera entrevista que tengo con Severo Moto. Yo siendo máximo representante de la CODED, hacía entrevista, hice 2 o 3 entrevistas a Severo Moto, escritas. ¿Escritas? Sí. Severo Moto y la respondió. Por eso yo pensé que era periodista. No, yo no soy periodista. O sea, usted no es periodista. No soy periodista no profesional. No soy periodista profesional como usted que estudió, pero sin desempeñar. Soy periodista como hobby. ¿Como hobby? ¿El hobby? Como hobby. Ah, no hobby. No hobby. Muy bien. Estoy haciendo una larga entrevista con un señor que no es periodista. Lo es, no profesional. Ah, no. Como usted puede ser periodista, pero sin desempeñar. Sin desempeñar. Sí, porque en tu país no, usted está en España. Usted lleva más de 30 años en España. ¿Usted sabe cuántos periódicos he participado? ¿Sabe que he trabajado en la agencia F? ¿Sabe que he dirigido la agencia F en Guinea? ¿Sabe que he dirigido el periódico Ébano y el periódico de Guinea Ecuatorial? ¿Sabes que he participado en proyectos de periodismo? ¿Sabe que he viajado por el mundo desde la agencia F? Samoto, me dice que no participo. Y a estas edades yo creo que como me llaméis todos, me llamáis viejo, porque para vosotros los jovencitos, la primera y la segunda. La primera pregunta que le he hecho, usted debería contar todo lo que está contando ahora, que no viene a cuenta ahora. Hombre, pues, tengo una pregunta. No me da tiempo para contar todo, no hace más que rebatir lo que yo voy diciendo. Señor periodista. Usted quiere generar un debate. ¿Es periodista? Usted quiere generar un debate y estamos hablando aquí cosas concretas sobre el país que usted no sé si es capaz de responder en vez de crear debate. Yo no le he contestado nada. No vengo aquí a debatir. Yo espero que el pueblo no vengo aquí a debatir, vengo aquí a preguntar, ni vengo aquí a responder. Señor Moto, quiero que me responda con exactitud. Con educación también, ¿por qué no? Y vengo aquí a preguntar para que el pueblo escuche. ¿Quién es Moto? ¿Qué sería Moto en caso de llegar a ser presidente del país? ¿Qué sería? ¿Una persona que tomaría el mismo camino? ¿Qué? ¿El mismo camino que quién? Ya sabemos, el mismo camino me refiero a lo que es Guinea ahora.
si usted va a continuar. ¿Cómo voy a ir a Guinea Ecuatorial a seguir el mismo camino de aquello que a mí me duele tanto? Entonces, usted tiene que comportarse como presidente de PP. No cuestionarme. Lo que veo ahora es, ya que esa persona me pregunta lo que no quiero escuchar, lo que no quiero escuchar es lo que me está preguntando. Entonces, esa persona le voy a despreciar. Y usted no me va a despreciar, no me puede despreciar. Porque... Si yo no le desprecio, señor. Bueno, yo no le desprecio. No es la primera vez. Para mí es un falta de respeto. No me llega ni a hablar. Que me diga... Yo estoy seguro que eso es lo que hacen todos los entrevistados. No. Dices que estás entrevistado a un miembro mío. Está ahí. Le hiciste lo mismo que a mí. No. Le dejaste contestar sin rebatir su... Él contestaba. Si usted puede continuar con la entrevista, siga. Con mucho gusto. Si usted quiere despreciar a la persona que le entrevista, porque no usted tenga complejos, hombre. ¿Qué complejo voy a tener? Porque por eso hago el trabajo que tengo que hacer. ¿No es complejo, caballero? No, pregunta. No es cuestión de complejo, señor Montero. Pregunta, es cuestión de seriedad. Pero luego deja contestar. Hablamos de Estado. Porque tú preguntas y contestas. Lo cual no tiene sentido. No contesto. A ver, haga una pregunta. A usted le he dejado contestar. Haga la siguiente. Lo que hago son réplicas. ¿Y por qué un periodista tiene que estar replicando? Sí, puede. Y yo, antes de hacer esto, he seguido muchas entrevistas de periodistas profesionales. Señor Moto, no vengo aquí debajo del agua, boom, ya empiezo a entrevistar. ¿Me entiende, señor Moto? Sí, lo entiendo, señor. Usted que es gran periodista... No. Entonces, ahora usted me está entrevistando como quién. Como presidente del Partido del Progreso. Bueno, pues yo a usted le estoy contestando como periodista. Entonces, seguimos con la entrevista, señor Moto. Pero no como un debatiente. Usted genera el debate, no lo genero yo. Pues pregúntame. Si me desprecias, está generando el debate. Dale con el desprecio. A lo mejor eres tú el que me desprecia viniendo a entrevistarme. No. Señor Moto... Pues a lo mejor yo espero, como me he sucedido tantas veces, entrevistas del país, del ABC, de La Razón, de periódicos de prestigio, de periódicos internacionales. Estoy sufriendo con una entrevista de un señor que dice que primero no es periodista, segundo no sé qué, y tercero no me deja ni siquiera contestar. ¿Tú sabes cuántas entrevistas he hecho en periódicos de peso internacional y de peso nacional en España? Señor Moto, he visto muchas entrevistas suyas, por ejemplo, donde dice que Obiang quiere comer sus cojones. Muy bonito. Usted lo seguí. Muy bonito. Entonces, pero yo no me dejo. ¿Podemos seguir? Señor Moto, con la entrevista, que hay preguntas muy importantes. Si te parece una entrevista, sí. Me parece una entrevista. Sí. Una cosa es que el señor Moto intenta generar un debate. El día 12 de octubre, según tengo informado, el Partido del Progreso inaugura concretamente esta sede que estamos actualmente. La pregunta es, ¿por qué justamente en el día de la independencia, 12 de octubre, si me responde primero esto y luego en ese apartado otras preguntas que son muy importantes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no? ¿Por qué el día 12 de octubre? Una forma de celebrar el 12 de octubre. Es una forma de celebrar. El 12 de octubre, como cualquier fiesta, digamos, nacional en Guinea Ecuatorial, tiene dos versiones. Una, la de la tristeza por lo mal que va el país, como por ejemplo el 3 de agosto, Día de la Muerte. Otra, la de celebrar el hecho de ser independientes. Ojalá hubiera sido sin esta diferencia con la hispanidad, pues coinciden las dos fechas. Porque la independencia se da a Guinea Ecuatorial el día 12 como una especie de respeto o atención al carácter hispano de Guinea Ecuatorial. La inauguración de la sede del Partido del Progreso, tenemos la alegría de decir, bueno, pues estamos en una situación de renovar nuestra presencia de firmeza en una sede. No es demasiado grande, como usted podrá ver si quiere visitar los despachos. Este es un acontecimiento. Si me lo permite. Segundo, se va a celebrar una concentración, una manifestación, ahí cuando los dineros empiezan a mezclar los términos, lo mismo es manifestación de concentración. Yo no sé exactamente qué es. En ninguna hemos faltado, siempre que se ha producido una. El Partido del Progreso está invitado, el Partido del Progreso tiene absoluta libertad para asistir a los actos
tanto de la inauguración del partido como de la celebración de la concentración. No despreciamos ninguna de las dos cosas. A la manifestación por dolor y la tragedia que supone el país y a la inauguración de la sede, porque retomamos esta fuerza. ¿Sabe cuántas sedes ha abierto el Partido del Progreso en España y en Guinea? Yo no sé por qué esta sede parece que tiene una cierta historia rara. Yo creo que hemos abierto cerca de 9 sedes. 9. 2 en Guinea, 2 bien señaladas, y aquí, bueno, te puedo contar, nacimos como partido en la sede del PDP de Óscar Arzaga. De la sede del PDP fuimos a la calle Francisco Silvera. De la calle Francisco Silvera aparecimos en la calle Hortaleza. De la calle Hortaleza a la San Luis. Desde San Luis, desde la avenida de San Luis, se empezó a tejer todo el tema de jugar en serio el tema del retorno a Guinea Ecuatorial, pero en plan serio por segunda vez. La calle San Luis, frente al Palacio Real de Madrid. De ahí a la Castellana. Y desde la Castellana fuimos al barrio del Pilar, donde nació el gobierno en el exilio. No sé si se les puede acordar, porque no ni el del Partido del Progreso ni vivió esa historia. Sedes. Que se extraña la gente de que abrimos una sede en España es otra mentira. Y algunos saben que hemos tenido sedes y nos han visitado en estas sedes. El que hayamos tenido un vacío no significa que no tenemos lo que significa una sede para un partido y sobre todo para la seriedad de un partido. Esta es. Aquí podemos recibir a la gente antes que los bares, donde muchos, como creen que pueden pagar comidas y cenas en los bares, ya tienen nominado a gente del Partido del Progreso. No, ahora tenemos una sede donde trabajamos y después si podemos ir a comer, vamos a comer. Por lo tanto, nada rompe con lo otro. El dolor del dolor que sufre el país nos hará asistir a la concentración. Y la alegría de saber que volvemos a retomar esta fuerza y esa capacidad de trabajo abriendo una sede, pues son las dos cosas, ninguna de las dos quita la otra. Señor Motor, ¿qué tarea se llevará a cabo en esta sede? ¿Qué función? La de cualquier sede. Como por ejemplo. Que te enumere. Como por ejemplo. La afiliación de la gente que ha empezado. La afiliación de la gente. Muy bien. Sobre esto. Necesito ejemplo de dos ejemplos. Dime cuántos ejemplos quieres y yo te lo diré. Dos más. ¿Dos más qué? 2 ejemplos más. El castellano Cabrera con claridad, porque hay que decir. 2 ejemplos más. 2 ejemplos. 2 ejemplos más. Si sigue mi pronunciación, que creo que pronuncio bien. Sí. 2 ejemplos más. Uno, ¿cuál es el primero? Afiliación. Afiliación de la gente. A la gente que ha dicho. Recibir a los que quieran interesarse por el partido. Como usted. Yo, esta entrevista, de no haber sede, seguro que me lo hubiera hecho en un bar, quizás. Además, a lo mejor yo que no puedo pagar, a lo mejor me obligaría el tema para la entrevista. Yo pagaría, señor Moto. Yo pagaría. ¿Sí? ¿Y quién ha financiado toda esta obra? Los amigos. ¿De qué forma? ¿De forma qué? ¿Y con qué condiciones? No, por cierto, estábamos pensando a ver quién podría hacerse cargo de la cuenta. Usted podría ayudarnos. Pues, señor Moto, no vengo a hacer cachondeo. Estoy preguntando unas preguntas que quiere saber el pueblo. Señor Moto, pero un partido del progreso. ¿Quién eres para hablar del pueblo? Ni periodista, no tiene ninguna calidad, no tiene ni empresa. Este señor que no tiene, ni es periodista, me dicen. Sí. Ni tiene una empresa. No soy periodista profesional como lo es usted. ¿En qué te basas para ser tú el que habla y habla al pueblo guineano? No, estoy investigando para el beneficio del pueblo. El pueblo nos está siguiendo. ¿Usted sabe cómo se hace la investigación periodística? Usted ya me enseñará. A través de este mecanismo. Uno de los mecanismos es este. No. Saber. Severo Moto. Bueno, y usted me dice no. Ese no es el mecanismo. Bueno, usted puede responder a la pregunta. Una investigación es que el periodista usted lo que yo tengo de papa
señor Moto, usted periodismo. Usted viene a discutir usted con su periodista. entrevistado, por eso le llamo, porque usted viene a cachondeo, que yo sigo tus entrevistas y me parece que de periodista usted tiene, como lo ha dicho y lo ha reconocido, tiene cero. Y yo me he humillado permitiendo que usted me entreviste cuando yo he sido entrevistado por periodistas de prestigio en este país. Y yo me he humillado y vienes a hacer que... Señor Moto, cuando me hablas esto, ¿qué haces? Que está generando un debate, ¿no? No, te estoy diciendo que... Esto no es respuesta, sino un desprecio a mi persona, ¿no? Yo soy periodista como tú, Estamos como usted. bueno, yo no soy nadie, pero estoy con el presidente del PP, ¿no? Que tiene que comportarse, ¿no? Estamos hablando de un presidente que sería igual, idéntico a Obiang. Esto es un insulto, ¿no? No, lo que me está diciendo. No, es un insulto. Es una realidad. ¿Puedo abandonar la entrevista definitivamente? Si quiere abandonarlo, ¿Y vienes a insultarme? Señor Moto, si quiere Lárgate. abandonar la entrevista. Lárgate de mi sede. Me has insultado. No le insultado. No me has insultado. Señor Moto, señor Moto. Lárgase usted. Hemos Hasta acabado luego, la pueblo de entrevista. Guinea Ecuatorial. Adiós. Nos está echando un partido que habla en nombre de Guinea Ecuatorial. El partido de Severo Moto. Le he dicho que se vaya. Su ¿Usted hijo quiere que llame a la policía? llama a la policía. Ah, Llama a la policía. a eso venías. Severo Moto. A eso Al venías. llegar A aquí- la policía. No. Esto No sabes hacerlo. Y conmigo No. hablo con otro, pero conmigo no sabes hacerlo. Señor Moto. Por favor, mira, tu compañero te está pidiendo que lo dejes. Lárgate. Sal de mi sede, hombre. Señor Moto. Yo no me voy a levantar, pero sí tiene que levantar. Todos estoy afuera, venga, ya está. Apaga esto. Apaga. Venga, tú te levantas y te vas. Apaga, vete al despacho. Hay que apagarlo, hay que apagarlo. Vámonos ya. Ya nos vamos. Muy bien, muy bien. No me toque el teléfono. No. Aquí, esa sala es nuestra, no es tuya. No Está fuera. no es Está fuera. fuera. No hay que tirar el suelo, vete fuera. No pasa nada. No, pues ya está. El teléfono no lo toca. El teléfono no lo Vamos por toca. aquí ya. El teléfono no lo toca. Mierda. La mierda. Soy partido severo. A esta gente a la mierda. Luis, a la mierda. Ya entiendo. Ya he demostrado lo que es la facción. La facción de. Soy yo. La facción, lo que tú quieras. La facción familia Moto. La facción familia Moto. La facción familia Moto. Genial. La facción familia Moto. Muchas gracias. Toma por culo. La facción familia Moto. A la mierda. La facción familia Moto. Muy bien. La facción familia Moto. Venga, ya ¿Me está. estáis viendo? Sí, soy yo, Francisco Sí, sí. Moto. A tomar por culo, Luis. A tomar por culo Que usted. está en mierda. Sí. La facción de Severo Moto. Ya está. Ya está. No. ¿No? Eso no ha sido una manera de... Es que